computadora. Muy bien, pues buenas noches. Tengan todas y todos bienvenidos a nuestra sesión de formación del MEP. Continuamos reflexionando en torno a Laudato Si, ¿verdad? Este documento del Magisterio del Papa Francisco, que es un documento de doctrina social, lo que tiene que ver con la cuestión social. Vamos a ponernos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Le pedimos a nuestro buen Dios que envíe su Espíritu Santo, que nos ilumine, que dinamice nuestra vida, que nos permita tener la conciencia de comunidad, la conciencia de ser criaturas de Dios llamadas a cuidar la naturaleza y a cuidarnos unos a otros para así ser signos claros de la presencia de Dios, que es orden, que es cosmos, que es provisor y proveedor de nuestra vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bien, pues antes de compartirles lo que yo preparé de este capítulo 3, quisiera yo que ustedes compartan alguna idea que les llamó la atención. Vamos a socializar lo que hemos leído. ¿Sale? Entonces, les dejo la voz a ustedes. Yo leí un poco, padre, igual nada más, de la parte de que habla de la ciencia, de la técnica, sobre cómo utilizar, ¿verdad? De esta parte de la técnica y enfocarla al beneficio del ser humano. Habla algo sobre eso, ¿verdad? De que pues tenemos la ciencia, pero que no debe estar por encima de nuestra fe, ¿verdad? O sea, que debe estar para el servicio del ser humano, y pues invita también a utilizar la ciencia a beneficio, a hacer investigaciones, a hacer uso de esta ciencia para resolver los problemas que tenemos ahorita, ¿verdad? Y pero que no necesariamente con un fin económico, sino con un fin de mejorar en nuestro planeta, mejorar la humanidad. Algo así es de lo que me recuerdo de los siguientes puntos, ¿verdad? Que se van a ver. Muy bien, Roger. Sí, el Papa insiste en que el desarrollo científico y tecnológico tiene que estar de la mano de la búsqueda de un desarrollo humano y de un desarrollo comunitario. A mí me llamó la atención, creo que era el 112, que decía que necesitamos, o sea, que es posible volver a ampliar nuestra mirada, y decía, a ver, lo voy a leer tal cual porque lo subrayé. Dice, sin embargo, es posible volver a ampliar la mirada, y la libertad humana es capaz de limitar la técnica, orientarla y colocarla al servicio de otro tipo de progreso más sano, más humano, más social, más integral. Entonces, creo que sí podemos entender, porque sí más adelante, lo que comentaba Roger, ¿no? El tema de la ciencia, porque más adelante dice, inclusive los humanos, bueno, ahorita la humanidad no visualizamos una realidad sin tecnología, sin ciencia, perdón, pero creo que sí es importante como que cambiar ese enfoque a algo más humano, más solidario inclusive, ¿no? Muy bien, sí, Luis, excelente. Sí, el Papa insiste en este crecimiento integral. O sea, es una palabra clave, y la acabas de mencionar tú, es lo integral, ¿verdad? Que pueda considerar las diferentes áreas
que conforman la realidad humana y la creación de Dios. Muy bien. Bueno, si ya no hay algún otro comentario, pasamos entonces a lo que yo tengo preparado. O quizá alguien quiera decir algún otro comentario. Yo los entiendo porque yo muchas veces también soy de los que a última hora se animan a participar. O sea, yo estoy así luego, bueno, yo quería decir algo. Así es que no se preocupen, a mí también me pasa. Bueno, ok, parece que no, que ahorita no. Entonces, después de lo que compartamos, seguimos con el diálogo. Va. Vale. Compartir. Ok. Entonces, estamos en el capítulo 3, ¿verdad? Raíz humana de la crisis ecológica. Nos presenta el Papa esta raíz humana. Nos dice el documento, no servirá describir los síntomas si no reconocemos la raíz humana de la crisis ecológica. ¿Por qué nos dice esto el Papa? Pues precisamente porque hay un riesgo de solo poner la mirada en las problemas ecológicas parcialmente. ¿Sí? Por ejemplo, el problema del agua, el problema de la biodiversidad, o en el Mar Caribe, el sargazo, etcétera. Pero no reconocemos muchas veces los demás aspectos que están en el fondo de la crisis, ¿verdad? Por eso el Papa nos invita a reconocer la raíz humana. El Papa Francisco propone concentrarnos en el paradigma tecnocrático dominante, ¿verdad? Nos dice que consideremos este paradigma, reflexionemos en este paradigma, el tecnocrático, que no está integrando todas las partes que conforman la realidad de la creación y la realidad humana. La tecnología, creatividad y poder. Dice el Papa, la humanidad ha ingresado en una nueva era en la que el poderío tecnológico nos pone en una encrucijada. Partimos de este punto. El poderío tecnológico nos pone en una encrucijada. Somos herederos de 2 siglos de grandes cambios, el siglo XIX y el siglo XX, en los que hemos visto o en los que se han visto, lo vemos a través de las clases de historia, ¿verdad? No es que hayamos vivido desde el siglo XIX, pero en las clases de historia hemos visto que se inventó el motor de vapor, luego el ferrocarril, el telégrafo, la electricidad, el automóvil, el avión, las industrias químicas, la medicina moderna, la informática, la revolución digital, la robótica, y ahorita estamos en este tiempo, ¿verdad? De la revolución digital, la robótica, las biotecnologías y las nanotecnologías. Obviamente que ha habido beneficios, eso sí, no podemos negarlo, ¿verdad? Se han remediado innumerables males que dañaban y limitaban al ser humano, pero no podemos dejar de valorar, bueno, entonces no podemos dejar de valorar el progreso en materias como medicina, ingeniería y comunicaciones, pero aquí les pongo la máquina de vapor, el ferrocarril y perdón, el tren y el avión, ¿verdad? O sea, diferentes maneras de viajar con muchísimo cambio tecnológico, muchísimo avance en cuanto a los tiempos y en cuanto a la logística de transportación, ¿verdad? Un avión, un tren, ¿ok? Pero
hay un riesgo, el riesgo de dominio. Nos dice papá, no podemos ignorar el riesgo de dominio. También hay que reconocer que la tecnociencia es capaz de producir lo bello, ¿verdad? Podemos reconocer que con la tecnología hay muchas obras bellas, edificios, muebles, medios de transporte más sofisticados y bellos y cómodos, sí, claro, pero no podemos ignorar el riesgo de dominio que han producido los avances en energía nuclear, la biotecnología, la informática, la genética. Ejemplos los tenemos con la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX, que es un momento de sacudida de la humanidad. La Segunda Guerra Mundial sacudió a toda la humanidad, advirtiéndonos de los riesgos enormes de lo que la tecnología en ese tiempo en materia nuclear podía ser capaz. Pone en riesgo a toda la humanidad. Se cree que la realidad, el bien y la verdad brotan espontáneamente del mismo poder tecnológico y económico. ¿Verdad? Muchas veces se cree eso, pero no se considera que el crecimiento tecnológico no ha sido acompañado por un desarrollo del ser humano en responsabilidad, conciencia y valores. Hoy la humanidad no está sometida a norma alguna reguladora de la libertad, sino solo a los imperativos de la utilidad y de la seguridad. Entonces, el bien y la verdad no brotan espontáneamente de un crecimiento tecnológico y económico. Se tiene que promover estos valores, se tienen que promover y se tiene que educar a la humanidad en estos valores, en el bien y en la verdad. ¿Ok? El punto número 2 de este capítulo nos habla de la globalización del paradigma tecnocrático. La intervención humana. El problema es el modo. El Papa nos dice que el problema no es que en este paradigma tecnocrático que se ha globalizado, el problema no es la intervención humana, el problema es el modo en el que interviene el ser humano. El modo generado a partir del método científico, y fíjense cómo el Papa lo narra de una manera excelente desde el punto de vista histórico. Todo este crecimiento tecnológico y con este paradigma tecnocrático se detonó a partir de la aparición del método científico y de la puesta en el centro de la búsqueda de soluciones a los problemas del mundo en él, ¿sí? Se llegó a pensar que el método científico era lo único que podía resolver las necesidades de las sociedades y del mundo entero, cuando es una parte de la realidad. Todo el desarrollo del método científico es importantísimo, pero es una parte. Hay otras partes que se tienen que considerar, como lo es la ética, la moral, como es la búsqueda de la verdad, el pensamiento, la reflexión, como es la comunidad, las relaciones, el respeto, el diálogo. Hay muchas otras realidades que ahora sí se toman en cuenta porque ha avanzado también mucho la ciencia social y la ciencia humana. Pero lo que detona este paradigma es el poner en el centro el método científico, ¿sí? Y este método científico destaca un concepto de sujeto que progresivamente en el proceso lógico racional abarca y posee. Esta es una palabra clave. El método científico nos hizo creer que poseemos el objeto que se halla afuera y que tenemos que explorarlo, pero que es nuestro, que lo poseemos. Antes se caracterizaba por acompañar y plegarse a las posibilidades que ofrecen las cosas mismas. Es decir, antes del método científico, que no estamos diciendo que no estamos descalificando el método científico, pero estamos ubicándolo en su justo valor. Tiene un valor claro, pero no es el único valor que hay que considerar, ¿verdad? Antes, la intervención humana iba acompañada por las posibilidades que ofrecían las cosas mismas. Es decir, yo intervengo en la medida en que la realidad del cosmos, la naturaleza me lo permite. No irrumpo en la naturaleza, no desarmonizo, no rompo con la armonía que me da el dato que me da la naturaleza, el dato que me da la biodiversidad, el dato que me da la vida, el dato que me da
la biología, no rompo con esa armonía. Entonces, hay una tendencia a construir la metodología y los objetivos de la tecnociencia en un paradigma que condiciona la vida y la sociedad, ¿sí? Es decir, pretender que todo esté subordinado a la tecnociencia, la vida y la sociedad que estén subordinados a la tecnociencia. No se puede pensar en otro paradigma cultural que tenga la técnica a su servicio como un instrumento, porque la técnica es dominante, ¿sí? El Papa nos advierte eso, que la técnica, como ha venido avanzando, está dominando y es dominante, porque metodológicamente así la hemos puesto, como la rectora del orden y de la solución de las sociedades. Y lo importante sería pensar en una técnica que esté al servicio de las comunidades y de la persona. La técnica tiene la inclinación a buscar que nada quede fuera de su férrea lógica. Y el hombre que posee la técnica sabe que en el fondo esta no se dirige ni a la utilidad ni al bienestar, sino al dominio. Fíjense bien, o sea, el Papa nos está advirtiendo que la técnica tiene esta tendencia de arrasar y no ni siquiera busca o ni siquiera tiene por objetivo la utilidad ni el bienestar, sino el dominio, el control, el dominar, ¿verdad? La economía y la política tienden a ser dominadas por la técnica. El desarrollo tecnológico se evalúa en función del rédito. Las finanzas ahogan a la economía real. ¿Qué es la economía real? El intercambio. Recordemos que todos vimos en clases de ciencias sociales que la economía inicia con el trueque, ¿verdad? Con el intercambio, con el ponernos de acuerdo. Yo tengo más frijol que tú tienes más arroz que yo. Yo te comparto de mis frijoles, tú me compartes de tu arroz. Y así tenemos frijoles y arroz ambos, ¿verdad? Una economía real es la que busca la distribución de los bienes y el compartir los bienes para que todos podamos disfrutar de lo que la tierra y la naturaleza nos da. Bueno, el mercado financiero ahoga la economía real, ¿verdad? Y el desarrollo tecnológico es capaz de promover este olvido de la economía real. El mercado por sí mismo no garantiza el desarrollo humano integral y la inclusión social. La tecnología está unida al mercado, ¿sí? La tecnología y mercado en este paradigma, en el paradigma tecnocrático, tecnología y mercado están unidos y juntos, tecnología y mercado, pues no permiten y no garantizan el desarrollo humano integral, no garantizan una mejor construcción social en nuestras comunidades. La especialización propia de la tecnología implica gran dificultad. La tecnología también nos impulsa a especializarnos y esto nos dificulta mirar en conjunto porque solo miramos de lo que somos especialistas. ¿Sí? Si yo tengo una especialidad, pues solo miro eso y no fijo mi mirada y no comprendo y quizá pudiera mostrar hasta desinterés de la especialidad de otras personas, sin tomar en cuenta que la especialidad de todos o el trabajo de todos es importante. La fragmentación de los saberes cumple su función en aplicaciones concretas. O sea, cuando nos especializamos hay fragmentación y esta fragmentación cumple su función en aplicaciones concretas, sí nos ayuda en algo concreto, pero pierde el sentido de totalidad y de las relaciones. Como les decía, pierde el sentido de interesarme por lo que hacen los demás. Y entonces la invitación es a integrar las diferentes partes, por eso les decía que una de la palabra, como nos decía Silvia, una palabra clave en este capítulo es la integración o la integralidad. Nos invita el Papa a integrar las diferentes partes de la problemática. La cultura ecológica no se puede reducir a una serie de respuestas urgentes y parciales o fragmentadas. Debe ser una mirada distinta, un estilo de vida. Es decir, la solución ecológica es un estilo de vida. Estamos invitados a asumir un estilo de vida, no solo a separar la basura, por ejemplo, sino a tener un estilo de vida político, educativo, social y una espiritualidad. Urge una revolución cultural para poder solucionar o para buscar caminos en la cuestión ecológica.
urge una revolución cultural. Tenemos que tener un estilo de vida diferente. Ok. Nos habla también el Papa en este número 3, crisis y consecuencias del antropocentrismo moderno. Nos habla del antropocentrismo. ¿Qué es el antropocentrismo? Bien, un punto de vista y un punto de partida que la modernidad ha propuesto paulatinamente. ¿Sí? Es un punto de vista y un punto de partida en la reflexión y en la toma de decisiones que la modernidad, que el tiempo moderno, la época moderna ha propuesto paulatinamente. De cuándo es, cómo fijamos la modernidad o la época moderna, cuando se termina la Edad Media y lo podemos fijar más o menos en torno al descubrimiento de América, en torno al fin del siglo XV e inicios del XVI. Ahí podemos hablar de Edad Moderna. Quizá ustedes hubieran pensado, no, pues la Edad Moderna es el siglo XX o de 1950 para acá. No, por Edad Moderna entendemos ese tiempo, el inicio del siglo XVI, cuando la técnica de navegación, cuando las técnicas de trabajo de la agricultura han crecido mucho, ¿verdad? Eso marca el fin de la Edad Media e inicia toda una época moderna en la que la persona humana se va poniendo en el centro y luego la razón humana y luego el método científico. ¿Ok? Bueno, entonces paulatinamente se ha puesto en el centro el ser humano, pero se ha puesto en el centro de una manera individual y de una manera absoluta, ¿sí? Sin considerar las dimensiones comunitarias y menos las dimensiones espirituales y morales, ¿verdad? El ser humano se ubica en el centro, la razón técnica está puesta sobre la realidad, fíjense bien. La naturaleza le es indiferente, ha olvidado respetar la estructura natural y moral de la que ha sido dotado el ser humano. Entonces, ha llegado el momento de volver a prestar atención a la realidad con los límites que ella impone, que a su vez son la posibilidad de un desarrollo humano y social. La forma correcta de interpretar el concepto del ser humano como señor del universo consiste en entenderlo como administrador responsable. Si el ser humano se declara autónomo de la realidad y se constituye en dominador absoluto, la misma base de su existencia se desmorona. No habrá una nueva relación con la naturaleza sin un nuevo ser humano. Entonces se necesita volver al ser humano que se considera dentro de una comunidad. Ha habido del siglo XVI a nuestra época, ha habido vaivenes en esta conciencia o consideración del ser humano como el centro o como el absoluto dueño, como el absoluto criterio de verdad. Por ejemplo, con el pensamiento racionalista, pues llega a su máxima expresión este antropocentrismo, esta centralidad en la persona. Pero luego, pero después del racionalismo viene un cambio con el romanticismo del siglo XIX y con el corporativismo del siglo XX. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial para acá, hemos vuelto a este antropocentrismo absoluto y bueno, y ha estado presente, o sea, desde el siglo XVIII a nuestros días ha estado presente en diferentes momentos. Como les digo, han habido algunos movimientos de corrientes de pensamiento y todo, pero como la técnica ha avanzado, la técnica absorbe a otros movimientos que intentan volver a reflexionar sobre la importancia de la comunidad, de la creación, etcétera. Y la técnica avanza y avanza y estamos tocando fondo en este paradigma tecnocrático ahora. Muy bien. Nos dice las crisis y consecuencias del antropocentrismo moderno, nos dice el Papa que estamos llamados a considerarnos un nuevo ser humano, reconocer al mismo tiempo las capacidades peculiares de conocimiento, voluntad, libertad y responsabilidad, ¿verdad? Tenemos que tener una salud relacional. Ahora hay que poner énfasis en esto, en la salud relacional, en la apertura a un tú, capaz de conocer, amar y dialogar, fomentar la dimensión social de la persona, ¿sí? Tenemos que apostar por
el socializar. Por eso estamos ahorita, si se fijan, estamos utilizando estos métodos digitales tecnológicos para socializar entre nosotros estos conocimientos. Esto es importante, esto que estamos haciendo. Pero en esta búsqueda de un nuevo ser relacional surge otro dilema, el relativismo. ¿Qué es el relativismo? Es un antropocentrismo desviado, un antropocentrismo desviado da lugar a un estilo de vida centrado en las propias conveniencias circunstanciales, resultando todo lo demás relativo. Entonces, es producto del antropocentrismo. Este relativismo es producto del antropocentrismo. El tener a la persona como centro absoluto produce como consecuencia un estilo de vida centrado en las propias conveniencias y circunstanciales. O sea, yo creo lo que me conviene a mí y lo que los datos que mis circunstancias me dan, pues es el único criterio que me interesa tomar en cuenta. Y entonces esto produce el relativismo. Lo anterior empuja a las personas a aprovecharse unas de otras y tratarlas como un mero objeto. Si no hay verdades objetivas ni principios sólidos fuera de la satisfacción de los propios proyectos y de las necesidades inmediatas, ¿qué límites pueden tener la trata de seres humanos, el crimen organizado, el tráfico de órganos? ¿Verdad? Tanta violencia que estamos viendo es fruto de esta situación, ¿verdad? Este relativismo. Tu presencia me puede llegar a ser relativa si yo solo estoy centrado en mis conveniencias y en las circunstancias que me rodean. Entonces, todo lo que está fuera de mí se vuelve circunstancial y se vuelve relativo. Y entonces no se vuelve quizá no esencial, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy peligroso y lo estamos viviendo. Ok. Y también nos habla de la necesidad de preservar el trabajo. Entonces, el antropocentrismo y el relativismo son problemas que tenemos que tener muy, muy presentes en nuestra conciencia actual. Y también la necesidad de preservar el trabajo, es decir, la necesidad de volver a valorar la dimensión ética, moral y humana del trabajo, ¿sí? El Papa hace referencia al tratado sobre el trabajo que realizó San Juan Pablo II a través de la encíclica Laborem Exercens. La invitación humana que procura, la intervención humana que procura el prudente desarrollo de lo creado. Es la forma más adecuada de cuidarlo. Implica situarse como instrumento de Dios. Es decir, el trabajo es una intervención humana, sí, pero para cuidar la naturaleza, para cuidar lo que tenemos, para cuidar nuestros bienes, ¿sí? Todo gira en torno al cuidado. Como estamos llamados no a dominar, sino a administrar, y administrar es cuidar, ¿verdad? El valor del trabajo, el valor del trabajo, las relaciones adecuadas son muy importantes. Hay que tener una correcta concepción del trabajo. La tradición en la espiritualidad cristiana ha tomado este tema, esta temática del trabajo como un medio para desarrollar a la persona e incluso un medio para conectar con Dios, ¿verdad? Cualquier forma de trabajo tiene detrás una idea sobre las relaciones del ser humano. San Benito de Nurcia, con su frase ora et labora, es decir, haz oración y trabaja, la oración y el trabajo van unidas. San Francisco de Asís, que proponía como trabajo recorrer la ciudad, mostrar al mundo que se podía vivir sobriamente, amando a la naturaleza, y que se podía vivir en pobreza, que se podía vivir siendo humilde, que se podía vivir libremente, sin necesidad de acaparar. San Juan Bosco, que nos enseñó que había que educar a la juventud para que luego fueran buenos trabajadores, etcétera, ¿no? Entonces, la idea del trabajo ha sido tomada por la espiritualidad cristiana. Conviene recordar que el ser humano es capaz de ser por sí mismo agente responsable de su mejora material, de su progreso moral y de su desarrollo espiritual. Y fíjense que el trabajo me parece a mí que es de las mejores herramientas para contrarrestar el relativismo y la centralidad egoísta en uno mismo, ¿verdad? Porque el trabajo necesariamente implica abrirnos a la relación con los demás. Muy bien, economía e innovación tecnológica.
el Papa hace hincapié en que la economía está íntimamente vinculada al desarrollo humano, como ya lo habíamos comentado, ¿verdad? Los costes humanos son también costes económicos y las disfunciones económicas comportan costes humanos, ¿verdad? Es decir, cuando nuestro criterio es solamente económico, no estamos considerando los costes humanos de nuestras decisiones solamente económicas. Y esto nos lleva a errores garrafales, porque nos llevamos de encuentro a muchos seres humanos o a grupos, a grupos que necesitan ser atendidos. Entonces, tenemos que tener la conciencia clara de que las decisiones económicas tienen que tener una verdadera evaluación humana, del impacto humano, del impacto social, le decimos. Y las decisiones sociales tienen que tener también un impacto en la economía. Entonces, están íntimamente relacionados. Es imperioso promover una economía que favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial, que también promueva el crecimiento de las personas, ¿verdad? Sin embargo, en la actividad productiva, la innovación tecnológica debe mantenerse en los límites razonables. Sí es bueno que haya innovación tecnológica, que haya creatividad empresarial y todo esto, pero debe de mantenerse en límites razonables. Contribuir a cuidar y salvar vidas humanas. Debe tener cuidado y respeto por las especies en cuanto a la intervención que puede causar mutaciones genéticas. Una intervención legítima es aquella, y aquí el Papa nos da la clave, por eso lo pongo con rojo, ¿verdad? Una intervención legítima es aquella que actúa en la naturaleza para ayudarla a desarrollarse en la línea de la creación. Respetar el ritmo de los procesos naturales, ¿verdad? Actúa en la naturaleza para ayudarla a desarrollarse en la línea de la creación. O sea, conoce la línea de la creación, conoce para qué fueron creadas todas las cosas, se le ayuda y se respeta el ritmo de los procesos naturales. El Papa entonces nos invita a tener una mirada integral, la atención para considerar todos los aspectos éticos, sociales, científicos. El tratamiento de la cuestión ambiental es de carácter complejo y exige una mirada de todos sus aspectos, ¿verdad? Una mirada integral, para lo cual se deben financiar diversas líneas de investigación interdisciplinaria. El Papa nos invita a apostar por el financiamiento de líneas de investigación, sí, que la ciencia avance, pero de manera interdisciplinaria, no solo con respecto a la tecnología, no solo con respecto a las finanzas, sino de una manera integral, viendo todos los aspectos que tienen un impacto social. Y aquí terminamos nuestra presentación del día de hoy. Tenemos algunos, espérame un tantito, dejamos de compartir. Tenemos algunos comentarios en el chat. Nos dicen, ok, José Parada dice, existen beneficios tecnológicos e informativos, mas no se pueden absolutizar. Esa es parte de la raíz humana que indica en la encíclica al grado que se pongan por encima de la persona, entre ellas los más pobres. Exactamente. No podemos poner los criterios tecnológicos o los avances tecnológicos informativos por encima de las personas vulnerables o de las personas más pobres, las personas desfavorecidas. La tendencia del posmodernismo y de muchos, nos vuelve a decir José Parada, la tendencia del posmodernismo y de muchos sectores culturales contemporáneos es dejarse guiar por la mercadotecnia, obtener mayores ganancias con los mínimos esfuerzos, sin el sentido humanista ni ético que le corresponde a cada ámbito, economía, política y social. Exactamente. Tenemos que apostar por una mirada económica, política y social, ética, moral, ¿verdad? ¿Hasta qué grado la influencia de las teologías progresistas europeas? Es una pregunta también de José Jorge Parada. ¿Hasta qué grado la influencia de las teologías progresistas europeas se dan en las regiones latinas y en especial en México? ¿Qué concordancias y discordancias se dan entre la visión teológica del hombre, entre la reflexión europea y la de liberación en América Latina según el Tratado de Laudato? Bien. A ver, José Jorge Parada,
muy interesante tus preguntas. Me imagino que por teologías progresistas tú te refieres, bueno, quisiera saber a qué te refieres. Si te refieres a la teología, por ejemplo, a la teología alemana, no sé si te refieres a la Nouvelle Theologie, a la nueva teología en la que hubo muchos autores franceses y que impulsó el Vaticano II, pero si te refieres a las producciones teológicas de Alemania actualmente, tú preguntas que si estas teologías se dan en las regiones latinas y en especial en México. Bueno, pues para esto tendría yo que averiguar qué tipo de teología se produce en cada diócesis, ¿verdad? Porque ¿quién produce la teología? José Jorge, te preguntaría yo, ¿quién la produce? Pues la producen los teólogos, los sacerdotes, en su gran mayoría sacerdotes, también hay algunos laicos teólogos, pero en general, mi punto de vista es que en México se produce una teología mexicana preocupada por nuestros asuntos eclesiales, por nuestra historia, José Jorge, por nuestra historia. La teología mexicana no ha abordado situaciones sociopolíticas como en otros países, porque ha estado gravemente vetado, se ha prohibido de una manera muy tajante. Y tú sabes por qué, por la historia de los gobiernos posrevolucionarios y los levantamientos armados que hubo en la época de los cristeros, y luego porque el episcopado mexicano, por orden del Papa Pío XI, puso como condición para producir pensamiento y para organizar a los laicos, siempre mantenerse al margen de este tipo de temáticas y abordar más bien temas catequéticos, morales, pastorales. Ahora bien, en los años 60 sí se hizo producción con ideas sociopolíticas para velar por los intereses de las personas más desfavorecidas en México. Los jesuitas impulsaron mucho esta reflexión, pero no nada más los jesuitas, también diocesanos. En Monterrey tenemos casos de padres diocesanos que llevaron adelante reflexiones y que sacaron adelante una pastoral universitaria de vanguardia. Sin embargo, sabes tú que en los años 70 viene otro problema, otra situación conflictiva con la guerrilla, la Liga 23 de septiembre. Entonces, así ha sido nuestra historia. Y entonces, nuestra producción teológica ha intentado hacer conciencia social, sí, pero vamos con pasos prudentes. Ahorita estamos viviendo tiempos en los que el episcopado mexicano ha levantado la voz con el PGP y con muchos comunicados, y bueno, pero bueno, una cosa son los comunicados y otra cosa es la teología que se produce. Entonces, es una pregunta interesante, pero tendríamos que fijar nuestra atención en algún intelectual teólogo. En concreto, quien escribe mucho me parece que es Monseñor Felipe Arizmendi, y él tiene escritos muy, muy buenos, muy avanzados, ¿verdad? Según mi opinión. ¿Ok? Y la otra pregunta que haces es qué concordancias y discordancias se dan entre la visión teológica del hombre, ¿verdad?, entre la reflexión europea y la de liberación de América Latina según el Tratado de Laudato. Bien, es que América Latina es muy amplia también, hijo. O sea, también aquí la respuesta es, tomando el tema de México, México tiene una visión del hombre, una visión antropológica también muy variada. Y yo te hablo desde mi punto de vista regiomontano del norte, pues nuestra visión antropológica tiene muchos rasgos americanos del pensamiento y de la teología americana,
que es un pensamiento y es una teología de el esfuerzo y el trabajo y el bienestar y buscar el bienestar, ¿verdad? Y que a veces contrasta, hay algunas discordancias con teologías europeas que no tienen esa visión, que tienen una visión de la persona humana que está hecha para disfrutar la vida o que debe de desarrollarse, pero sin importar la acumulación de capital o los valores empresariales. Nosotros acá desde nuestra iglesia y desde nuestra cultura, pues buscamos mucho la eficiencia, la eficacia en llevar el evangelio, pero nuestra manera de llevar el evangelio es buscando mucho eficiencia, eficacia, organización. Como cultura regiomontana es así, ¿verdad? No sé, los demás pudieran compartir en su visión de otras regiones de México, ¿sale? Rafa Rodríguez nos dice, ahorita va a haber tiempo para que ustedes opinen también. La espiritualidad ecocomunitaria es uno de los determinantes estructurales para la reconstrucción del tejido social. Es cierto, muy bien, Rafa. Así es. La comunidad es importante, ya que asume que todo está relacionado con todo, que las personas son seres humanos vinculados y vinculantes, que la actividad humana influye en la conservación o destrucción. Espérame tantito, o destrucción del ecosistema, es decir, que hay una responsabilidad personal y social en la tarea de mantener la armonía entre la tierra, el territorio y la comunidad. Roger nos dice, la tendencia del minimalismo recientemente promovido por algunos grupos y líderes no cristianos, en el fondo tiene estos fundamentos de despegarse de lo material y los excesos para vivir y producir. Exactamente, Roger. El minimalismo es una corriente que nos invita a vivir de manera sobria y cuidando lo que tenemos y tener todo ordenado y acomodado y lo mínimo de acumulación, ¿verdad? José Jorge Parada nos dice gracias, pero a ver, hermano José Jorge Parada, dinos qué piensas tú, o sea, cuál es tu punto de vista, o bueno, si alguien más quiere compartir su punto de vista de alguna otra realidad mexicana. O sea, ¿qué piensan ustedes del pensamiento cristiano católico que se produce en México? A ver. Yo sin ser muy experto, digo, un comentario así breve, a lo mejor Yeshua puede traer más de historia, etcétera, pero yo creo que México, sí tiene mucho, o se basa mucho en el tema de la tradición, ¿no? Tema de la tradición, y un poco más enfocado a lo mejor a lo popular, ¿verdad? O sea, es lo que yo creo que, digo, como yo veo otras iglesias de otros países, sí es un poco diferente en eso, ¿verdad? Un poco más en la tradición. Tradición y devoción popular. Sí. Yeshua, adelante. Sí, yo coincido con Rogelio. Yo creo que el pensamiento de la iglesia mexicana no es un pensamiento homogéneo. Creo que es muy local, padre. Depende, sí, en ocasiones de los obispos, en ocasiones de los curas, pero algo que se está denotando es que depende mucho de los laicos, ¿no? Muy tendencioso a lo político, que es un astro histórico que tenemos. Tampoco es la culpa de los católicos. Fue el Real Patronato y lo tienen todos los países americanos, ¿no? Pero creo que la línea del episcopado también es muy agringada.
es muy antisocialista, muy con miedo a tocar ciertos temas, y estos dos valores que dijo padre, eficiencia y eficacia, yo no sé a la luz de Laudato Si cómo los pudiéramos interpretar. Hacer de la iglesia una empresa, que es un fenómeno, o sea, adaptar a la iglesia términos modernos, ¿no? La Compañía de Jesús era también una empresa, y hacer ahora, aplicar parámetros empresariales de efectividad dentro de la iglesia, se me hace un fenómeno curioso. Yo apenas lo estoy reflexionando precisamente con lo que decía padre de estos dos términos. Lo que sí me parece es que es una iglesia que aún no está encarnada con la gente. Todavía le falta ir mucho al pie con la gente, debido a un tema de clericalismo, ¿no? Y de que también ciertos sectores laicales han sido secuestrados, o las dirigencias laicales en muchas ocasiones han sido secuestrados, pues por personajes que no están en las bases, ¿no? Que son sectores empresariales, que son grupos, pues es la que tiene tiempo, o el que tiene tiempo y tiene lana para meterle, es la esposa de Limantur, o sea, pero esto es Oye, algo del siglo XIX, ¿no? Pues, ¿quiénes fueron las que formaron los primeros grupos, laicales, no sé, las conferencias, vicentinas o la sociedad católica? Pues las esposas de los políticos de aquel momento, porque pues, tenían la lana, no tenían que chambear, y pues vamos a atender a los pobres. Y una iglesia también que puede caer en la tentación de la beneficencia. Bien, Dar como que caridad, asistencialismo. mucho al asistencialismo, pero un asistencialismo que lejos de ayudarle a resolver los problemas de fondo, le ayudan a mantener su conciencia tranquila. Es decir, si yo soy un cura y tengo una parroquia que me está dando muchos ingresos, pues voy a hacer el Cáritas, ¿no? Para que se diga que le está llegando algo a la gente. Pero proyectos sociales de fondo es muy difícil encontrarlos, ¿no? Pues prácticamente es como lavado de recursos o lavado de dinero en muchas ocasiones, creo yo. Y nos limpiamos la mente con el tema de hacer caridad o de dar caridad, pero es una caridad muy, muy superficial, creo yo. Ya para terminar, creo que una de las riquezas que también tenemos como iglesia en nuestro país, precisamente volviendo a las miradas locales y con lo que decía Rogelio, es que creo que se está abriendo, se está llegando a esa conciencia de que la iglesia la formamos todos, laicos, sacerdotes y obispos, ¿no? Y religiosos. Entonces, algo muy bueno es que hemos podido rescatar las expresiones populares de la iglesia. Digo, yo veo, por ejemplo, acá el tema del santuario del Señor de Chalma, ¿no? En esta zona del Estado de México, la gente en la vida va a esta cuestión de la misa dominical, una cuestión asidua a los sacramentos, pero tienen la devoción y tienen esta expresión del Señor de Chalma. Hay una iglesia también oculta que está muy lejos de la jerarquía, muy lejos de los sacerdotes, porque la gente en muchos pueblos sigue haciendo rezos, sigue haciendo estas peregrinaciones, sigue teniendo manifestaciones de devoción popular, lejos de una aprobación de los párrocos. O sea, a lo mejor no se da en Monterrey, pero acá en los pueblos se da mucho, ¿no? Que andan paseando al santito y andan pidiendo dinero y le andan haciendo su rezo, ¿no? Y es el dinero para el santito. Entonces pasarán curas, pasarán obispos,
y el santo sigue ahí chameándole, por así decirlo, ¿no? Pero es parte también de una liturgia doméstica en la que creo que como iglesia mexicana tenemos un gran reto, porque es una liturgia que ha permanecido por más de 300 años, ¿no? O sea, son estas devociones que han permanecido y que son espacios donde Dios también puede tocar el corazón de nuestros hermanos. Eso es ahorita así como que lo que se me viene a la mente. Gracias, Padre. Muchas gracias, Yeshua. Muy interesante. Muy, muy interesante. Yo pienso que una de las claves que nos da el Papa es cuando nos habla de la intervención humana, que el problema no es la intervención ni si buscamos que esa intervención sea eficaz, eficiente o que sea, que sea clara o que sea pronta, sino que son los modos de la intervención. Que la intervención tenga modos que respeten los ritmos, que respeten al ser humano, que respeten a las poblaciones. Eso es lo más importante y a mí me quedó muy claro y me parece que nuestra reflexión teológica debe de ir por esa línea, ¿verdad? Que tanto las estructuras eclesiales nuestras, sí, sobre todo hablando de una reflexión eclesiológica, ¿verdad? ¿Qué tanto nuestra manera de ser iglesia respeta a nuestra gente, a nuestros pueblos, a los necesitados, ¿verdad? ¿Cómo ven los demás? Perdón, Padre. Sí, Ya nada más. Sí, a mí me parece que estos términos, eficiencia y eficacia, a fin de cuentas, pues son términos efímeros, ¿no? Reflexionaba mucho sobre la humildad del Papa Francisco el domingo de Pentecostés. El punto de fondo, el punto místico de la dignidad humana, precisamente creo que nos los da el Espíritu Santo. Creo que es incluso difícil de poder definir cuando hablamos de esta cuestión de la dignidad, porque estamos hablando pues del mismo cobijo que Dios nos da como hijos, ¿no? Y es una cuestión muy mística que requiere de mucha sensibilidad, pero que hay signos, y son los signos del reino, ¿no? Lo que usted decía al principio, la paz, la justicia, el desarrollo de la gente, la plenitud. Y a veces creo yo que ese pudiera ser uno de los caminos para poder identificar, ¿no? Como si se está llevando a cabo, si se está construyendo de manera correcta el reino, ¿no? exactamente. Muy bien, Jesús. A mí, por ejemplo, me llamaba la atención esta cuestión que usted planteaba de el pensamiento teológico en México. Y usted comentaba, ¿no? Realmente ha habido pocos avances en cuanto a, si bien un teólogo, hablamos, un obispo, usted mencionaba o citaba como el señor Felipe, pero pues para que su teología tenga fuerza, pues necesita de un pueblo donde verdaderamente se pueda aplicar esta teología, ¿no? Y creo que ahí está como una pauta muy importante en la que podemos incidir, ¿no? ¿Qué tipo de teología estamos asumiendo los laicos de las iglesias particulares de nuestro país? Verdaderamente hemos despertado después de 60 años de este Vaticano II a la posibilidad del empoderamiento laical, de una verdadera espiritualidad laical, donde nosotros tenemos también esa corresponsabilidad de hacer efectiva o efectivo el mensaje de Jesucristo en las realidades concretas en las que estamos. Creo que va por ahí un poquito esto, ¿no? Si el laico verdaderamente despertara esta conciencia que como bautizados tenemos el deber y el derecho, además, ¿verdad?, de hacer teología, creo que otra realidad nos estaría pintando ahorita. Porque entonces estos temas posmodernos que nos presenta la sociedad no nos serían ajenos.
Y no estaríamos esperando el pronunciamiento del Papa o del Obispo para ver qué de eso, de toda esa pluralidad, me toca agarrar a mí para ponerlo en práctica, para poder solucionar de manera efectiva una realidad concreta que estoy viviendo en mi colonia, que estoy viviendo en mi población, o que estoy viviendo, ¿no? Porque pareciera que es eso. Ay, a ver ahora qué va a decir el Santo Padre, y que de todo lo que diga en su encíclica, en su carta pastoral, voy a tomar para poner, o sea, no, creo yo que nosotros tenemos que aprender o tenemos que despertar esa inquietud, ese interés en decir, ¿el mensaje evangélico es para todos? La respuesta de hacer resonar ese mensaje evangélico en la sociedad es de todos. Por ende, si vamos despertando esa conciencia, pues se despertará una llamarada intensa que podemos llamarle teología. Entonces, creo que sí, la invitación es esa, ¿no? ¿Qué tanto estamos asumiendo de esa realidad o de esa posibilidad de la que nos facultó el Vaticano II para poder hacer esos pensamientos teológicos desde la espiritualidad laical, respetando obviamente al obispo diocesano y su autoridad, pero qué de eso estamos nosotros asumiendo y cómo estamos regresándolo de manera de una aportación pastoral a nuestras comunidades? Y creo que entonces de ahí vendría esta otra transformación del pensamiento social. Nada de lo que le esté ocurriendo a mi tejido social me es ajeno. Presento una propuesta desde este sentido de bautizado y entonces transformo a la luz de la caridad y del mensaje evangélico o hago una aportación más caritativa. Sí, muchas gracias, Víctor. Muy interesante. De acuerdo. Fíjense que, pues yo investigando acerca de la Acción Católica, me topé con discursos en los archivos, con algunos discursos que de verdad eran reflexiones teológicas que hacían los presidentes a su gente, o que el presidente diocesano iba a leer, a decir, a exponer en alguna junta diocesana. Entonces, perdón, en alguna asamblea. Entonces, en esos años de Acción Católica, sobre todo años 50 y principios de años 60, bueno, también todos los años 50 y 60, los laicos se preparaban, leían filosofía, leían teología, leían magisterio de los papas y filosofía, y estructuraban bien sus discursos. Creo que valdría la pena ver qué pasó del Vaticano II para acá en esa capacidad de los laicos o en esa iniciativa o en ese gusto de los laicos por formarse y producir teología, ¿verdad? Pero bueno, ahí se las dejo, ahí les dejo como comentario así entre paréntesis. Bueno, Hello. sí, adelante, ¿quién más? Bueno, yo quería hablar, yo no sé nada cuestión de autores de teología y todo eso, pero creo que sí es importante analizar una teología de a pie que tenemos los mexicanos y que es basada en la familia y en la enseñanza, pues que tenemos en la familia, pues, y que muchas veces no está sustentada, no tiene un sustento y es algo parecido a lo que dice usted, que creo que como laicos tenemos que, sobre todo, formarnos para poder formar a esas personas y darle un sustento teológico, un sustento con documentos de la iglesia, porque ahora en esta libertad de pensamiento o en este despertar que las personas tienen, pues ahora es así que pues yo soy católico porque así me enseñaron, pero verdaderamente no se está dando una base o un sustento a todas esas personas. Entonces sí es como que, a ver, desde, bueno, la virgencita, ¿no? A lo mejor enseñar a las señoras, a los papás, es por esto, y tiene este sustento, y el mensaje fue este. Entonces, pues esa es ahora sí que nuestra teología de a pie, y creo que debemos de empezar por ahí. Ahora, bueno, eso es en base a lo que acaban de decir de la cuestión
de la teología, pero yo quiero ahondar en lo que estuvo comentando respecto a esa importancia de la espiritualidad ecocomunitaria, que al final de cuentas es uno de los 5 determinantes estructurales para la reconstrucción del tejido social y que al final de cuentas va hilada con los otros 4. Por ejemplo, hablaba ahorita de la técnica que es importante y todo esto, pero hay que ver también que va enfocada a un enriquecimiento propio de las empresas, etcétera. Entonces, y se olvida, pues así puedas talar, no sé, puedes acabar con las comunidades, con todos los árboles de la comunidad y a esta empresa no le va a importar porque lo que le importa es el dinero. Pero mientras tanto, pues ya la afectación que le queda a esa zona, pues el agua, ya no tienen recursos, etcétera, ¿no? Entonces, sí es importante ver, por ejemplo, la economía social y solidaria, pero verla desde un punto unida con la espiritualidad ecocomunitaria con respecto a la sustentabilidad, a la formación de libertad y de la conciencia de las personas, a reconstruir la institucionalidad, ¿verdad? Que hay en esos lugares o en esos espacios. Por ejemplo, debe de haber también, va unada con otro que es de la educación para el buen convivir, que debe de haber una ética del cuidado entre la espiritualidad ecocomunitaria y pues el buen convivir entre las personas. También entra la reconciliación familiar y la espiritualidad ecocomunitaria, pues es rescatar los referentes comunes de sentido y que haya un progreso emocional dentro de la familia, ¿verdad? Y también va unida al gobierno comunitario y en donde hay muchas cosas que no se han hecho bien o que a raíz de la violencia la gente queda dolida, la comunidad queda eh, violentada y entonces ahí debe de haber una justicia restaurativa y que solamente esto lo vamos a lograr pues con una espiritualidad desarrollada ecocomunitaria, o sea, una espiritualidad en la cual participe yo, pero también participe de la comunidad para ir logrando tener como esa paz, esa tranquilidad y que, por ejemplo, el bien común al final de cuentas, que es una de las partes principales dentro de la reconstrucción del tejido social, pues sea una prioridad, el bien común, y no sea ganar y no yo gano y ustedes pierden, ¿no? Y pues eso es una de las cosas que pues en la actualidad nos están aquejando. Y ahorita, post pandemia, por ejemplo, hace rato me maté una tienda y fueron a surtir, ¿puedo decir marcas? Bueno, una marca importante de jugos mexicanos, y entonces le decía, De quiero color jugos de azul. estos, de color azul. Jugos de estos, dicen, no, pues es que no traigo de esos, hay desabasto. Y eso a lo mejor pudiera ser así como de que, pues se acabaron, pero verdaderamente es porque pues estamos agotando los recursos naturales y prácticamente eso es parte también del cuidado de la naturaleza. Y pues bueno, así muchas cosas que pudiéramos reflexionar y decir, pero que ahorita, post pandemia, están teniendo repercusiones, la subida el alza de los productos, este, la, la falta de materias primas y pues bueno, el desabasto, como ya les decía. Entonces, si no nos ponemos bien, pues esto va a ir empeorando y va a tener sus repercusiones pues a generaciones, no vamos a decir a generaciones futuras. Nosotros mismos ya lo estamos viviendo, ¿sí? Y ya se acerca el día cero en el que ya vamos a haber consumido todo este, lo que deberíamos de consumir. Ya eso hablaba la sesión pasada. Entonces, pues yo creo que por ahí va la reflexión y hay que echarle ganas y hay que ponernos a trabajar en esto. Bien, gracias Rafa, gracias. ¿Algún otro comentario? Silvis, adelante. En el chat hay uno, pero después de ti, Silvia.
Ok, voy a tratar de ser breve porque creo que coincido con varios comentarios que ya hicieron. Creo yo que, por ejemplo, en México, sí, o sea, de algún modo la visión regiomontana, o sea, del norte es muy diferente a la del centro, a la del sureste, varía demasiado desde mi experiencia, de algún modo, veo mi comunidad y es algo que se rige totalmente de usos y costumbres, tradiciones, religiosidad popular, y que de algún modo es lo que rige la religión, de algún modo. Y creo que otro factor también importante es que en México, o sea, éramos tan ricos de todo, o sea, de toda la naturaleza, que no teníamos como que ese enfoque del cuidado. Y lo que decía Rafa, o sea, nos hemos acabado todo, o sea, éramos muy ricos, o sea, México tiene mucha diversidad en flora, fauna, tenemos muchos recursos que los hemos utilizado desmedidamente y sin un cuidado de preservarlos. Entonces, la tala, muchas situaciones que hemos ido acabando. Ahorita la situación que al principio echábamos relajo de la escasez de agua en Monterrey, ¿no? Pero que al final han sido causa de toda la industria y la sobrepoblación y mucho, de algún modo, la poca conciencia de nosotros como laicos, ¿no? O sea, en el cuidado de los recursos que tenemos. Sí creo que sí, pues la industria o de algún modo, pues sí, las empresas buscan ser rentables y muchas veces ellos no tienen ese cuidado de preservar los recursos naturales que tenemos, pero yo creo que ahí entramos nosotros como profesionistas. Si en alguna injerencia tenemos en esa parte, pues nosotros pudiéramos tratar de gestionar ese tipo de cuidados, de algo que me llamó la atención en la presentación que decía Padre Chuy, no somos, o sea, cambiar esa mentalidad de ser el señor a ser el administrador responsable, ¿no? Entonces, desde nuestra posición, poder ser esos administradores responsables de los recursos que tenemos. En el ambiente en el que nos encontremos, pues podemos aportar. Al final, sí, creo que hay muchas voces que los dicen, tal cual, encíclicas, ahorita Laudato Si, por ejemplo, desde el Concilio Vaticano II, Aparecida, o sea, muchas veces la misma jerarquía nos ha dicho que nosotros como laicos somos protagonistas de esto, ¿no? O sea, la jerarquía por sí sola no es quien lleva todo el cristianismo, somos nosotros quienes somos los responsables de trabajar por el bien común. O sea, lo que decía Víctor era importante, no esperar a que los obispos digan, no esperar a que el Papa lo mencione, porque al final las realidades las estamos viviendo nosotros. Entonces, esforzarnos por mejorar esas realidades, por trabajar. Obviamente también, o sea, los obispos no son indiferentes a lo que estamos viviendo. El PGP es una respuesta a la realidad de México en todos los sentidos, ¿no? Pues si ya tenemos de algún modo esa pauta del PGP, pues nosotros podríamos aportar para que podamos llegar al bien común, o sea, en sí, que todos en conjunto, desde nuestra posición entre los obispos, los sacerdotes, los religiosos y nosotros los laicos, podamos trabajar, ¿no? Entonces, esa sería mi aportación. Muy bien. Buenas noches. Ay. Y eso, perdón, Buenas noches. y eso que del pueblo de Silvia corrieron a Monseñor Guizar. Ahí nada más se los dejo. Válgame, Yeshua, esos comentarios luego los vemos, tranquilo, hijo. No, apenas fui al pueblo de Silvia y es una realidad bien compleja, ¿eh? Es un pueblito. Sí sabes que estamos transmitiendo en Facebook, ¿verdad? Ah, sí. Ay, perdón. Bueno, a ver, ¿quién? Yo, Becky, buenas noches. Becky, adelante, buenas noches. Yo sí quiero compartirles, perdón que no prendo mi cámara porque estoy en el teléfono, pero sí quiero sembrar esperanza porque ante toda esta realidad, el Señor de la historia ha entrado en nuestra vida y yo propongo y sugiero que vayamos en acciones en toda esta realidad tan compleja a nosotros, sobre todo en el área de los profesionistas, es actuar y empezar desde en nuestra casa el cuidado del agua
el empezar a sembrar en nuestros hogares, el que tenemos que activarnos, porque Dios no nos va a dejar solos y no se equivoca. Hay una realidad bastante compleja, pero a nosotros nos toca compartir a los que vienen, y es desde sembrar un árbol, es desde el que somos administradores, no somos dueños, y hacer pequeñas comunidades en donde empecemos con la cultura del cuidado, evitarlo del descarte, cuidar todo lo que tenemos y empezar a sembrar nuestros alimentos, por lo que decía Rafa, de toda la situación que se nos viene. Es necesario que nosotros empezar con los niños, a quien desde nuestra casa podemos sembrar nuestros alimentos en macetas, en el reciclaje, en ser creativos. Ya no vamos a tener las grandes extensiones de terreno, o tal vez podemos adoptar un campesino, aliarnos con los campesinos y empezar a producir nuestros alimentos, cuidar todo lo que tenemos y sembrar esperanza. Nos toca a nosotros sembrar la esperanza, porque Dios no nos va a olvidar y Él no va a dejar que lleguemos a la crisis con la que se está pensando. Pero sí dar un paso en el ser austeros, en el compartir y en el regresar a las pequeñas comunidades. Gracias. Muchas gracias, Becky. Excelente. Un estilo de vida, ¿verdad? Promover un nuevo estilo de vida, una revolución cultural, como dice el Papa. Bien. ¿Algún otro comentario para ya ir cerrando? Bueno, en el chat nos dice Liliana, nos dice, los avances tecnológicos son buenos, pero deben estar orientados al bien común. Se debe buscar hacer el bien en todos los sentidos. Por ejemplo, se ha investigado los efectos de la basura espacial. Y bueno, pues tiene razón Liliana, es cierto, hija. Se debe de tener como base el bien común. Sin embargo, sabemos que la técnica, el paradigma tecnocrático, como ya nos dijo el Papa Francisco, no siempre pone como criterio el bien común, ¿verdad? Más bien el criterio es económico, material, ¿verdad? Entonces, pues sí tendríamos que promover una cultura en la que el bien común esté bien cimentado en nuestras conciencias. ¿Sí? Bueno. Yo antes de cerrar, padre, sobre todo porque este bien común sale muy caro. O sea, es como una realidad. Es poco costo sustentable mirar hacia un bien común en nuestros días. Creo que realmente esta propuesta que nos propone el posmodernismo es para abaratar costos. O sea, escuchando un poquito la de Becky, dice, sí, pues eso puede ser como una buena posibilidad, pero es carísimo verdaderamente yo poder subsidiar la siembra de mis alimentos. O sea, ¿cuánto no me abarata más irlos a comprar aquí a la esquina, que quién sabe dónde vengan, que yo tener que hacer todo este proceso de siembra? O sea, pero es mi pensamiento ahorita que hablábamos de hacer teología y de ponerla en práctica, ¿no? Esto que nos proponía Rafa es carísimo. O sea, yo no sabría con mi sueldo cómo poder adoptar y adaptar un estilo de vida así, aunque, como dice, sembraré esperanza y será una propuesta, ¿no? Que me haré, pero creo que tendríamos que ser la mayoría los que nos estuvimos sumando a esto para que entonces la visión social o socioeconómica pueda dar una vuelta, pues si no de 360, por lo menos de 300 grados, porque para donde vamos no está la posibilidad de hacer comunidad, sino más bien regresar nuevamente a este al centralismo de la persona. Centrar a la persona. Antropocentrismo. ¿No? Entonces, pues sí, es que eso realmente está siendo barato, ¿no? Los nuevos modelos de familia ya no visualizan familias extensas, sino más bien personas que no se casen para que sean individuos y ese individuo
así es, su Soledad con sus 3 perros sea una familia. Creo que hacia allá van estas miras en las que ya no hay capacidad económica para hacer este derroche en el que podíamos tener a lo mejor mis abuelos, mis tíos, que podían darse el lujo de tener 14 hijos, ¿no? Ahora ya esta visión de uno por uno va siendo como lo más fácil, lo más práctico y lo más rentable. Nuevamente, tu visión citadina, Víctor, creo que te está limitando mucho, a lo mejor por los espacios y todo esto, pero el bien común se empieza al escuchar al otro, al trabajar cuáles son las problemáticas comunitarias y empezar a solucionarlos. Muchas veces es dialogar, llegar a acuerdos y pues están los huertos de traspatio y todo eso, o sea, es nuevo estilo de vida, nueva filosofía de vida, donde me interese verdaderamente por saber, dijiste tú ahorita, pues por interesarme en que yo produzca mi comida y yo sé qué agua voy a utilizar y yo sé que va a ser una comida libre de químicos, etcétera. Entonces, si es cierto, a lo mejor es un poquito complicado, pero si no lo hemos intentado, yo creo que tendríamos que hacerlo para ir quitando todas esas limitaciones que tenemos ya. Y de ahí se empieza todo. Perdón. Muy bien, muy bien. Buena. Hay un buen compartir, muy buen compartir. Bueno, vamos cerrando. ¿Alguien más? Quisiera agregar algo dentro de todo lo que hemos mencionado, ¿no? Que uno de los aspectos junto con la Laudato Si nos refiere el aspecto del servicio, ¿sí? O sea, para poder compartir, para poder hacer el bien común, para poder escuchar o intercambiar aspectos, pues es poder servir, ¿no? ¿Y cómo vamos a servir? Pues tratando de evitar siendo referencia, ¿no? Porque hay momentos en que a lo mejor uno quiere ponerse en la postura de que, bueno, yo me sé esto, yo me sé lo otro, y pues no dejamos paso a la demás persona o incluso también a los demás, de una u otra manera, porque el Laudato Si nos está haciendo referencia no solamente en el sentido de llevar a cabo un mejor cuidado y una mejor responsabilidad de la tierra, sino también ver cuáles son esos bienes que le estamos quitando a los más necesitados. De ahí que por eso que hace mucha alusión a las nuevas generaciones, ¿no? Y a los más, ¿cómo diríamos? Pues entre tantos pobres, nosotros mismos, ¿no? O sea, ¿qué estamos perdiendo por tratar de buscar acaparar de una manera o de otra, ¿no? Bajo este aspecto, por eso nos habla también de un servicio, una disposición, no solamente a la escucha de Dios, sino incluso también algo aludían hace un ratito Joshua sobre la cuestión de los signos, ¿no? Que es la disposición a este espíritu, que es la búsqueda de ser tan abierto es muy complicado bajo el aspecto de todo lo que viene nos englobaliza, ¿no? Y que a veces perdemos la línea a pesar de ser conscientes de una responsabilidad. Y eso nos implica también, como dicen comúnmente, dar paso a veces a esos momentos de silencio, a esos momentos en que no solamente basta un instante de oración o un nivel de espiritualidad, sino también de buscar en otro tipo de lecturas, en otro tipo de ambientes, incluso hace tiempo aludía a la cuestión de a veces escuchar, ¿por qué no a nuestros hermanos protestantes? Porque muchos de ellos están en boga de esta situación, pero pocos estamos en la disposición, a ver, no, ok, tal vez tengamos un choque en decir cuál es el aspecto común, ¿no? Pero también están buscando la búsqueda del respeto, la búsqueda de hacer predominio sobre derechos humanos, la búsqueda de hacer predominio sobre derechos sociales y culturales. Pues si eso nos unifica, pues vamos, ¿no? Unamos en esa parte y sumamos esfuerzos. Porque de lo contrario, pues yo creo que llevaríamos otra vez como que caminar solos. No, si no son de los míos, pues mejor ni la atoramos, ¿no? Y yo creo que esa es la invitación también que nos hace el Papa a través de esto, ¿no? Buscar más la abertura hacia los demás.
¿sí? Por eso denomina mucho el aspecto, ¿no? O sea, no solamente es la cuestión de la tierra, sino de aquellos que viven en la tierra. ¿Y cuál es la humanidad? Entonces, con eso es lo que quisiera. Y esto viene a razón de que le decía el Papa que tuvo una entrevista con la cuestión de los misioneros camboyanos y dice, ¿saben qué? Los felicito porque están actualizando, en primer lugar, su regla de vida. Sí, diría yo, ¿cuál sería la regla de todos los que no estamos a lo mejor en una institución religiosa? Pues la regla de vida, pues tratar de llevar a cabo por lo menos esos dones del bautismo, de la confirmación, pero en especial también de tu responsabilidad de seguirte preparando, no solamente en línea espiritual, sino a veces, como usted mencionaba, a nivel cultural, a nivel teologal, a nivel filosófico, de todos los niveles que están al alcance. Entonces, además le decía, y también la cuestión ministerial, o sea, ya disponernos a lo mejor llevar a cabo un ministerio, que a veces no, porque muchas veces resulta, fórmate, pero para que brindes un servicio dentro de la iglesia. ¿Cuál? La liturgia, los sacramentos. Y algo decía la cuestión, ¿no? O sea, si nada más nos vamos a pegar a estos criterios, pues volveremos a lo mejor a hacer junto con el párroco, el sacerdote, pues nada más las cuestiones sacramentales, ¿no? Y no ver más allá. Y otra vez la división de todo, en lugar de ver más integridad, vemos una división. Y junto con eso, pues les aludía la cuestión del servir. Si ustedes no están dispuestos, y en el caso nuestro, si no estamos dispuestos a ser sal de la tierra, luz para ayudar a otros, pues ¿qué estamos haciendo, no? Y sería la pregunta, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Indistintamente de cuál sea nuestra actividad, cuál sea nuestra responsabilidad o nuestro rol dentro de la ciudad, como ciudadanos o como cristianos. Pues con eso quiero brindar un poco de mi aporte y pues muchas gracias por su atención. Gracias Jorge por compartir, ¿verdad? Por compartir con mucha profundidad como sueles hacerlo. Bueno, pues vamos entonces a terminar ya nuestra sesión, pues ya es tardecito para que descansen, o que cenen o que terminen ya su día. Vamos a encomendarnos a Dios y mañana pues a chambear, a echarle ganas, a hacer sal, ¿verdad? Sal y luz para los demás. Bueno, alguien de ustedes que quiera dar, bueno, antes de dar gracias, les comento, yo todavía no tengo mi rol de julio, pero la siguiente sería o el 13 o el 20 de julio. Yo les comento bien qué día es el que se acomoda mejor, ¿verdad? Y luego en agosto vemos ya cómo va a quedar, porque en agosto vamos a definir cosas parroquiales ya, de que formación con grupos, clases en el seminario, etcétera. Entonces, estas sesiones voy a tenerlas que ajustar según ese tipo de cosas que tenga. Les pido una disculpa por esto, pero pues ya ven que me estoy acomodando a una nueva encomienda. Y bueno, en agosto voy a defender mi tesis de doctorado, si Dios quiere. Ya me dijeron que va a ser la tercera semana de agosto, todavía no me dicen bien qué día, pero la tercera semana de agosto, por si se pueden dar una vuelta ya a la Universidad Pontificia en Tlalpan, serán bienvenidísimos, bienvenidísimas, ¿ok? Bueno, ¿estamos de acuerdo en esto? ¿Les parece bien? Sí, padre, no, o sea, entendemos que en los meses pasados pues tenía una agenda un poquito más libre para poder organizarse en sus tiempos. Ya ahorita no se preocupe, conforme vaya organizándose, pues vamos adaptando las sesiones, igual vamos a estar mandando mensaje en el grupo y igual vamos a mandar el link ya para que todos estemos pendientes. Muy bien, excelente. Bueno, de nada, Becky. Dice Becky que muchas gracias. Bueno, ¿alguien de ustedes que quiera dar gracias y luego yo doy la bendición?
Así de manera espontánea, sencilla. Anímense. No van a producir teología, hombre, ya para producir teología se dan un tiempito después. Vamos a hacer oración, dar gracias, un compartir. Bueno, yo doy gracias. Ok. Si quiere, padre, Adelante. Ok. Señor, te damos gracias porque nos permites compartir en comunidad nuestro sentir. Gracias porque te nos manifiestas a través de estos medios y nos permites escuchar al prójimo para enriquecer nuestros corazones. Gracias, Señor, porque permites encontrarnos, que tú seas el motivo de este encuentro entre nosotros y a través de los que estamos aquí, encontrarte también, Señor. Te pido nos dotes de un espíritu de servicio, de caridad. Inflames en nosotros tu palabra, en nuestro pensamiento también tu mirada, y en nuestras manos tu evangelio, Señor. Amén. Amén. Bien, que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.